Muy bien, hermanos, vamos a trabajar con el libro de Apocalipsis. Quiero que me acompañen, por favor, al capítulo número 2. Vamos a hacer lo más directos posibles y vamos a trabajar con el mensaje que Dios mismo nos da, le da a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo por medio de un ángel al apóstol Juan, para que las iglesias sean edificadas. Y vamos a trabajar con el mensaje que le da a la iglesia en Tiatira. Así que estaremos leyendo a partir del versículo 18 en el capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, doy lectura. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Quiero, antes de empezar a exponer texto por texto el versículo, vamos a entender el pasaje como lo entendía la iglesia primitiva. Una de las reglas para entender el libro de Apocalipsis, de principio a fin, tenemos que ver realmente cómo la iglesia primitiva entendía este mensaje. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, tenemos que en el original griego koiné apocalipsis quiere decir revelación, algo que ya está revelado. Esto que está revelado tiene una forma literaria con la cual está plasmada. Si nosotros hablamos de sintaxis, si nosotros hablamos de gramática, si nosotros hablamos de géneros literarios, vemos que hay una diferencia entre lo que el apóstol Pablo escribe, cómo lo escribe y qué formas usa para escribirlo. Vemos que el apóstol Juan tiene otras formas para expresar lo que Dios mismo le ha delegado de una forma soberana que esté escrito. Ahora, si nosotros entendemos que el libro de Apocalipsis tiene una literatura apocalíptica, tenemos que ver que esa literatura tiene formas singulares o particulares, características que nosotros tenemos que entender para poder entender el desarrollo de lo que está plasmado. Una de las formas que tiene el libro de Apocalipsis, como su nombre lo dice, literatura apocalíptica, es que está llena, saturada de símbolos. Ustedes van a ver el libro de Apocalipsis saturado de símbolos de principio a fin. No hay un solo pasaje que no tenga un símbolo. Este símbolo ejemplifica algo. Cuando vemos que este símbolo está ejemplificando algo, tenemos que ver todos esos símbolos como un todo. Este tipo de literatura se empezó a distribuir aproximadamente unos 300, 400 años antes de Cristo. Nosotros conocemos esto como el tiempo intertestamentario, donde no tenemos literatura inspirada por Dios. Quizás tenemos algunos libros apócrifos que consideramos como libros históricos, pero no inspirados. Y dentro de ese margen tenemos este tipo de literatura. Ahora, el apóstol Juan está usando esa literatura, ¿sí?, por medio de una revelación directa de nuestro Señor Jesucristo.
Para que nosotros entendamos todo esto, quiero hablarles un poco de una forma muy sencilla acerca de la iglesia de Tiatira. ¿Qué pasaba en la iglesia de Tiatira? La iglesia de Tiatira fue fundada aproximadamente unos 500 años por un hombre que se llamó Eunuco I. Aproximadamente en el año 190 antes de Cristo, el Imperio Romano ya había conquistado la ciudad de Tiatira. Tiatira estaba en un valle intermedio de dos valles. Esto es muy importante para la interpretación de esta carta. El contexto histórico, lo que conocemos como contexto histórico. Estaba en medio de dos valles, es decir, Tiatira está en medio de Pérgamo y en medio de Sardis. Pero Tiatira, al no tener una fuente natural como reserva militar, era necesario que el Imperio Romano ejerciera ahí un tipo de guarnición. Había muchos soldados romanos dentro de Tiatira. Y no solo esto, sino esto es lo que más nos debe de llamar la atención acerca de Tiatira. Tiatira tenía como peculiaridad que era un lugar donde existía un diverso y extenso promoción acerca de diferentes oficios. Es decir, Tiatira era muy conocido por su gremio comercial. Había alfareros, había curtidores de piel, había personas que trabajaban con los metales, con el bronce. Sí. Era quizás, podemos pensar que era una de las potencias, o estaba entre las potencias económicas. Estamos hablando en el tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo, 200 años, y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos tiene que llamar esto la atención? Muy bien, dentro de lo que ejercían estos gremios, estoy hablando de curtidores de piel, estoy hablando de personas que tejían telas. Tenemos a Lidia, una vendedora de púrpura que era de Tiatira, Hechos capítulo 16. Tenemos que ellos exportaban la mayor parte de cosas que se necesitaban en el Mediterráneo en aquel tiempo. Ahora, si ustedes ven a Tiatira en medio de dos valles, y dentro de ese valle había soldados romanos, y dentro de ese mismo valle había mucho comercio, y era una ruta por la cual pasaban dichos comerciantes. Vemos a Tiatira como una potencia tal, económicamente hablando. Dentro de esa economía de la cual estamos hablando, había o existía lo que podemos visualizar como gremios. Yo quiero que lo entiendan ustedes como un tipo de sindicato, como cuando las personas tienen dentro de un trabajo, un consorcio, unos sindicatos. Había gremios delegados a deidades titulares, es decir, el alfarero, los alfareros de la región de Tiatira de aquel tiempo tenían una deidad titular a la que le adoraban debido a su oficio para obtener algún beneficio. Lo mismo lo hacían los herreros, lo mismo lo hacían los curtidores de pies. Dentro de estos gremios era una obligación que la persona que estuviese dentro del gremio adorara a esos ídolos y ofreciera sacrificio a esos ídolos y participara de los eventos que se le rendían a esos ídolos. Esto, bajo este contexto, es como se desarrolla lo que estaba aconteciendo dentro de la iglesia de Tiatira. Y con este breve conocimiento yo quiero empezar la exposición texto por texto para que ustedes vayan visualizando fielmente, apegados a las Escrituras, lo que el capítulo 2 del versículo 18 al versículo 29 dice, y este es el mensaje a Tiatira. Y voy texto por texto y empezamos con el texto 18, dice, y escribe al ángel, ángelos, mensajero de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:
Muy bien, empezamos. Lo que más nos tiene que llamar la atención cuando está haciendo referencia al Hijo de Dios. ¿Por qué tiene que dejar de una forma específica al Hijo de Dios? Si ustedes en casa le dan lectura a capítulo 2 y capítulo 3 y luego le dan lectura al capítulo 1, ustedes verán que cada carta toma como específico una descripción de lo que se relata en el capítulo 1, que es Cristo glorificado. El capítulo 1 de Apocalipsis describe todo el mensaje del libro de Apocalipsis. El capítulo 2 y el capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias, escribe y describe el escenario por el cual se va a desarrollar todo el libro de Apocalipsis, que estamos hablando del capítulo 4 al capítulo 22. Si nosotros entendemos perfectamente el capítulo 1 y el capítulo 2 y 3, entenderemos perfectamente el capítulo del capítulo 4 al capítulo 22. Ahora, está haciendo referencia al Hijo de Dios. ¿Por qué hace referencia al Hijo de Dios? Bueno, en aquel tiempo, dentro de Teatira, había en particular dos ídolos, a los cuales se les rendía honor con el fin de obtener un beneficio, y era Apolos. A lo mejor alguien que ha leído un poco de literatura griega a conocer el dios Apolos, y él era conocido como el Hijo de Dios. Apolos tenía la particularidad de ser definido como el Hijo de Dios. Acera era conocida como hija de Dios. Entonces, por eso el mensaje va directo. Está diciendo, el que está hablando no son esos dioses paganos, los cuales están predominando en esta tierra. El que está hablando no son esos dioses hechos por manos de hombres. El que está hablando es el Hijo de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bueno, dentro de las figuras de Apocalipsis, cuando estamos hablando del que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dentro de las ejemplificaciones literarias, exegéticamente y hermenéuticamente, una persona no puede atacar el libro de Apocalipsis, cuando me estoy refiriendo a atacar, estoy refiriendo a un estudio serio, no puede llegar a la profundidad del libro de Apocalipsis deteniéndose en una figura en particular, como si esa figura mandase todo el mensaje, sino es más bien como un tipo de rompecabezas. Cuando vemos la figura, no solamente con la palabra, sino con todo lo que ejemplifica esa palabra, veremos el mensaje directo de lo que nos está dando. Cuando está hablando el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, está hablando, según el contexto, cuando empieza el versículo de 2, yo conozco tus obras, está hablando de el Dios soberano y todopoderoso, que conoce perfectamente la vida de cada una de las personas y puede entrar a lo más profundo de nuestros corazones. Y los pies semejantes al bronce bruñido, bueno, el metal, el bronce era conocido perfectamente como un material que se le otorgaba a un guerrero. Entonces, cuando juntamos estas dos figuras, ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, estamos hablando de un Dios soberano, que está diciendo, el Hijo de Dios, no está hablando un Dios pagano, está hablando el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que ve perfectamente y conoce perfectamente las actitudes de nuestros corazones y conoce perfectamente lo que hay en los pensamientos de cada uno de nosotros y que no está dispuesto a ser burlado y a permitir ninguna ofrenda. Por eso está diciendo, ofensa, perdón. Por eso está diciendo pies como bronce bruñido. Es decir, un Dios con ojos penetrantes que conoce perfectamente a cada uno de nosotros y que no está dispuesto a permitir que nadie se burle de él.
Versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras, afirma en el contexto lo que les acabo de decir en el versículo 1. Primero, la palabra que emplea en obras en el original griego koiné es la palabra ergón, hechos. Hechos abarca tu vida. Extensamente, toda tu vida. Yo conozco tus obras, yo conozco tus hechos. Y amor usa la palabra ágape, que no es el amor del hombre pasional, sino el amor que proviene de Dios. Y fe, pistis, cuando está ocupando la palabra pistis en fe, no quiere decir creencia, sino fidelidad. Yo conozco tus obras, amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El segundo versículo habla y afirma de que la iglesia en Tiatira era una iglesia que permanecía fiel en su vida práctica. Voy a ser un poco más sencillo en esto para que ustedes entiendan el mensaje. Cuando hablamos que nosotros experimentamos la gracia de Dios, cuando se nos predica el evangelio, cuando a cada uno de ustedes se les habla de Cristo y se les dice que Cristo murió por nuestros pecados, que es el Hijo de Dios y que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, porque estamos condenados, y si no fuera por su gracia, y cuando nos hablan este glorioso evangelio, y nosotros por la fe creemos aquello que se nos ha sido otorgado por gracia, la Escritura dice que cada uno de nosotros nace de nuevo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Escritura afirma en Efesios, en el capítulo 1, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. En ese momento la persona ha sido regenerada por la gracia y misericordia de Dios. Cuando eso sucede a la vida de cada una de las personas que han depositado su fe en la persona de Jesucristo para vida eterna, la misma Escritura afirma que estamos en manos de nuestro Dios soberano y todopoderoso. Y absolutamente no habrá nada ni nadie que nos separe de él. Si entendemos esto perfectamente y de una forma muy sencilla, cada una de la vida del verdadero creyente irá en ascenso. Es decir, como la misma Escritura afirma, por sus frutos los conocerán. Ustedes no serán conocidos como cristianos por asistir a una iglesia cristiana. Ustedes serán conocidos como cristianos por practicar verdaderamente la fe que nos ha sido delegada, que por gracia se nos ha sido imputada. Una cosa es delegada y otra cosa es imputada. Ahora, cuando estamos hablando de esto, el versículo 19 describe de una forma, diría yo, magistral, la vida de un verdadero creyente. Es decir, esta iglesia en Tiatira, a la cual se le manda el mensaje, de la cual son conocidas las obras, los hechos, es una iglesia que tiene amor. Verdadero amor. No hipocresías, no apariencia. Amor verdadero. Amor verdadero. Es una iglesia, era una iglesia fiel. Pistis. Era una iglesia que servía. Era una iglesia que esperaba con paciencia. Era una iglesia que sus obras postreras eran mejor que las primeras. Cuando me tocó exponer estos mensajes en la iglesia, yo les dije, cierren sus ojos y visualícense cómo eran hace 3 años. Y ciérrenlos y visualícense cómo eran hace 2 años. Y ciérrenlos y visualícense cómo son ahora. Y si ustedes son verdaderos cristianos, su vida siempre irá en ascenso. Es decir, su vida irá perfeccionando en santidad, como lo dice el apóstol Pablo en Corintios, perfeccionar en santidad en el temor de Dios. Su vida sufrirá un verdadero cambio.
ustedes sabrán verdaderamente de este cambio. Ahora, dentro de este entendimiento que estamos hablando de un Dios soberano que conoce perfectamente las obras de cada uno de nosotros, y dentro de estas obras señala que la iglesia en Tiatira tenía verdaderos creyentes, que la iglesia en Tiatira tenía personas que amaban fielmente, que la iglesia en Tiatira tenía personas que servían verdaderamente a Dios. Aquí es donde viene el verdadero desarrollo del mensaje. Aquí es donde empieza a desarrollarse el mensaje. El mensaje inicia alentando y exponiendo a la iglesia que supieran que el único Dios verdadero y soberano envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz, y que ese Dios soberano tiene el control absoluto de todas las cosas. Después empieza afirmando la realidad práctica de los creyentes en la iglesia en Tiatira. Y ahora, a partir del versículo 20, empieza la confrontación. Aquí es donde varios empiezan a estar intranquilos. Aquí es donde la comodidad cristiana empieza a desaparecer. Aquí es donde el pecado empieza a ser exhortado. Aquí es donde la realidad ante los ojos de Dios empieza a ser confrontada. Aquí es donde verdaderamente cada uno de nosotros tiene que ponerse a cuentas con Dios. En este momento de la exposición, me estoy refiriendo al contexto de la carta, en este momento las personas que están leyendo por primera vez el mensaje en la iglesia de Tiatira, una iglesia perseguida, una iglesia donde predomina el dinero, una iglesia donde había soldados romanos, en una iglesia donde el paganismo y la idolatría era mucha, donde los cristianos estaban oprimidos por estos gremios, es donde la iglesia empieza a considerar su intimidad con Dios. Es donde las apariencias empiezan a destruirse. Porque el cristiano empieza a saber que quien le está hablando verdaderamente en el mensaje no es un simple hombre, sino es el Dios Todopoderoso, que conoce lo más íntimo de nuestro ser, que conoce cada pensamiento, que conoce cada cosa que atesoramos en nuestro corazón, buenas o malas. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero tengo algo contra ti. No creas que todo iba a estar muy bien. No creas que todo es halago. Porque a mí no me vas a burlar. Porque yo conozco tus obras. Yo sé perfectamente de tu amor a los santos. Yo sé perfectamente de tu servicio. Yo sé perfectamente de tu fidelidad. Pero tengo unas cosas contra ti. Y esas cosas, según el contexto, se tienen que arreglar. Según el contexto, esas cosas se tienen que arreglar. Porque quien tiene esas cosas contra ti no es un hombre finito como yo o cualquiera de ustedes. Quien tiene eso contra la iglesia que practica tales cosas es el Dios soberano, el Dios omnipotente y omnipresente, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que sustenta la vida de cada una de las personas que está aquí adentro y afuera. El Dios que tiene en su mano y ha tenido en su mano absolutamente todos los reinos que han estado y que han caminado. Cada rey que ha caminado tiene algo contra esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Primero yo quiero que ustedes visualicen dos palabras, siervos. La palabra siervos es importante para la interpretación de estos textos, ¿sí? Y segundo, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Primero, Jezabel es una ejemplificación de la esposa de Acab. Estamos hablando en la breve introducción del libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis está saturado de figuras. Esas figuras, de una o de alguna otra forma, se retoman con algo que la iglesia conocía perfectamente. En este caso, usar la figura de Jezabel, esposa del rey Acab, como una ejemplificación de una falsa profeta, como una ejemplificación de una mujer que enseñó a hacer lo malo, porque Jezabel indujo a Acab introdujo la adoración a los Baales. Se toma como ejemplificación de una mujer, de una persona que estaba en la iglesia primitiva en la región de Tiatira enseñando algún tipo de doctrina. ¿Qué tipo de doctrina era la que estaba enseñando esta supuesta profetisa que inducía a quiénes? A sus siervos. Es decir, los que estaban siendo engañados por una falsa doctrina no eran personas inconversas, sino las personas que estaban engañados con una falsa doctrina, y esa falsa doctrina los estaba llevando a una práctica errada, eran siervos de Dios. Escuchen esto, ¿sí? La doctrina que cada uno de nosotros reciba nos va a llevar a una cosmovisión cristiana, a un pensamiento cristiano. Esa cosmovisión cristiana nos va a llevar a una práctica, ya sea buena o ya sea errada. Si nuestra enseñanza, si nuestra doctrina está apegada a las Santas Escrituras, nuestra cosmovisión va a estar conforme a lo que las Escrituras nos enseñan. Por lo tanto, lo más probable que por la gracia de Dios nuestra práctica diaria, estoy hablando ante los ojos de Dios de una forma cristiana, va a ser de la forma correcta. Ahora, si estamos hablando de Jezabel como una ejemplificación y ella como una profetisa enseñaba a los siervos a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación, esto lo tienen que relacionar con el contexto que leímos o con el cual introdujimos la exposición al mensaje a Tiatira. Bueno, ¿qué pasaba con esta profetisa Jezabel? Según los gremios, en aquel tiempo, estoy hablando en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y en los tiempos en que se redactan las cartas, en los tiempos que el apóstol Juan, estoy hablando del primer siglo después de nuestro Señor Jesucristo, esos gremios que dominaban como un sindicato diferentes oficios, tenían algunas condiciones. Yo por eso les dije, relacionen con algunos sindicatos. Ahora, si lo relacionan con unos sindicatos, en un sindicato las personas tienen beneficios. Algunos beneficios les son otorgados. ¿Cuáles eran los beneficios que les otorgaban a los obreros que participaban de los gremios en la región de Tiatira? Bueno, los beneficios era que su producto era distribuido. Es decir, había una demanda comercial que les favorecía. ¿Cuáles eran las exigencias por pertenecer a estos gremios? Las exigencias por pertenecer a estos gremios, no según yo, según todos los historiadores, eran tres. Una, participar de una adoración a un ídolo pagano. Dos, cuando participabas de esa adoración a ese ídolo pagano, tenías que ofrecer comida, como acostumbraban, a ese ídolo pagano, y después que se le ofrecía, cuando venía de vuelta, tú tenías que comer de esa comida
que se le ofrecía a ese ídolo pagano. Después que se hacía esto, las personas que ofrecían en aquel tiempo comida sacrificada a ídolos tenían que participar de reuniones de fornicación. Es decir, ellos ofrecían comida, estoy hablando dentro de los gremios, ellos llevaban lo que ofrecían al ídolo, después de lo que le ofrecían al ídolo, esto les era regresado y después participaban de algún tipo de eventos donde practicaban la fornicación. Entonces, cuando vemos eso y estamos leyendo en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que permites que esa mujer Jezabel, ejemplificación de la esposa de Acab, que se dice profetiza, se dice, no está diciendo que lo sea, se dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Esto se relaciona inmediatamente con el contexto cuando está hablando de las profundidades de Satanás. Es decir, había un grupo gnóstico. Los gnósticos decían que ellos tenían algún tipo, alguna especie de relación personal superior que los demás con Dios, pero que para ellos conocer perfectamente cómo Dios se manifiesta en santidad, ellos tenían que conocer primero cómo se desenvolvían Satanás. Ellos tenían que conocer perfectamente cómo Satanás obraba. Ellos tenían que conocer perfectamente cómo era Satanás y cómo eran las obras de Satanás, y tenían que participar de las obras de Satanás para conocer perfectamente el pecado y así poder luchar contra el pecado. Esas eran una de las enseñanzas de la iglesia primitiva dentro de los herejes, de los gnósticos. Ahora, esto lo relaciona el contexto que se está enviando a la iglesia en Teatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. A mí me llama mucho la atención. Quiero detenerme aquí un poco. Si ya hemos entendido perfectamente el contexto que habla de que la falsa enseñanza, la falsa doctrina, nos va a llevar a una práctica errada, y esa práctica errada de parte de Dios demanda arrepentimiento porque establece un juicio a cada una de nuestras obras. Si bien tenemos ese entendimiento, cuando yo estuve estudiando estos textos, acostumbro ir primero al texto, pero no dejo a un lado personas que en lo particular me han sido de edificación. Es decir, acudo a algunos maestros, ya sea del siglo XVII, siglo XVI o contemporáneos, unos comentarios serios. Y a mí me llama la atención que este versículo, que es a mi forma de ver tan maravilloso, donde expone de una forma magistral la benevolencia y misericordia de Dios a personas tan ruines como cada uno de nosotros, ningún comentarista dijo nada. Y les voy a decir algo. Para mí es uno de los textos que tiene más peso dentro del mismo mensaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el mensaje va directo a creyentes. El mensaje va directo a personas que estaban practicando la fe cristiana, personas que habían creído verdaderamente en Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como la persona que dio la vida, como el Hijo de Dios, como aquel que fue profetizado por todos los profetas, por el cual se habló en todo el Antiguo Testamento. Estas personas dentro de esta región se habían vuelto, como hoy conocemos, mundanas.
eran cristianos mundanos que participaban de la fornicación. Algo condenado por Dios. Si hubiera estado ahí y hubieran pasado los hijos del trueno, estoy seguro que les hubiera dicho que cayeran o que incendiara a esos cristianos, porque ciertamente lo merecían. Porque ciertamente lo merece cada persona que transgrede la ley de Dios. Por eso a mí me llama la atención este mensaje, donde extiende la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, de un Dios santo, de un Dios puro, a la vida de estas personas. Que debido a una falsa enseñanza, se volvieron partícipes de una de las cosas que Dios más aborrece, y es la fornicación. Porque como el mismo apóstol Pablo afirma, quien fornica contra su propio cuerpo peca. Hay una consecuencia por el pecado. Hay una consecuencia por el pecado. Sí la hay. Y bien, de una forma soberana, en el contexto pudiéramos ver que Dios los iba a acabar en ese momento. Pero no, en el versículo 21 dice, y les he dado tiempo para que se arrepientan. Les he dado tiempo. Los salvé de la basura, de la miseria, los salvé, los traje a mi santidad y se revuelcan en el pecado. Si hubiera sido un washeriano el que estuviera exponiendo eso, los estuviera destrozando. Un legalista. Pero no, el Dios misericordioso, lleno de bondad y benevolencia a personas tan ruines como su servidor, porque me imagino que todos ustedes son buenos, extendió su benevolencia, les dio tiempo. Y aquí podría acabar una historia maravillosa de amor, donde Dios, que perdona el pecado, a cada uno de nosotros podemos volver a casa y seguir practicando ese pecado. No, amados hermanos, porque está diciendo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, versículo 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí quiero estacionarme para posteriormente concluir el mensaje con los siguientes versos. Estamos hablando de un grupo de creyentes a los cuales se les había extendido la misericordia de Dios. Quiero traer este contexto a nuestras vidas. Estamos hablando de un grupo de personas a los cuales Dios fue misericordioso. Un grupo de personas de las cuales creyeron en Cristo. Ese grupo de personas estaba dentro de una región donde era muy fácil relacionarse con el paganismo y la práctica pagana. Y por si fuera poco, dentro de esa región en la cual era fácil esto, había una persona que enseñaba falsa doctrina. Esta persona que enseñaba falsa doctrina relacionaba según su beneficio. Escuchen esto. Cada persona, cada falso maestro, cada persona que ustedes oigan y que les consecuente su pecado, no es porque los ama mucho,
es porque quiere obtener un beneficio de cada uno de ustedes. El pecado debe de ser confrontado. Es necesario para la vida del creyente y aún para la vida del inconverso que conozca su realidad. Ahora, estos creyentes ya eran parte de esa vida que Dios aborrece. Pero Dios extiende su misericordia. Dios extiende su benevolencia. Y les he dado tiempo, he permitido que ellos ensucien su nombre con mi forma de vida. Les he dado tiempo para arrepentirse, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Aquí yo también me quedé, digamos que anonadado de lo profundo de esto. Cuando un creyente genuino permite por alguna otra razón que el pecado entre en su vida, hermanos, el deleite del pecado los va a minar, los va a destruir. El pecado no trae sanidad al alma del creyente, trae dolor. Se necesita confrontar seriamente esa actitud. Arrepentirse, metanoia en el original griego, etimológicamente es una palabra compuesta. Meta y neo, cambiar, un cambio de mentalidad. La iglesia de Teatira, esa iglesia que estaba siendo partícipe de fornicación, esa iglesia que a pesar de haber conocido la gracia y misericordia de Dios, vivía practicando por un corto periodo de tiempo ese pecado. Y hay una consecuencia. La misericordia de Dios fue extendida. Sí fue extendida. Pero hay un llamado al arrepentimiento. Y cuando el llamado al arrepentimiento no es atendido, viene un juicio, hermanos. Porque escrito está, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Bajo ninguna circunstancia, hermanos. Se los dice un hombre imperfecto, inmerecedor de la gracia de Dios, que no es digno de predicar su santo evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia de Teatira está atendiendo este llamado al arrepentimiento? ¿Qué oferta hay? Dice, versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Se tienen que arrepentir de esa falsa enseñanza, se tienen que arrepentir de esa falsa práctica. Arrepentimiento no es, ok, poco a poco voy a ir cambiando y voy viendo que esto vaya estando un poco mejor. No. Se arrepiente uno, se aparta del pecado, reconoce uno, erré, he estado errando, lo he estado haciendo mal, me aparto del pecado, pido misericordia a Dios. Dios es misericordioso. Pero también es un Dios que está airado con el impío todos los días. Y no lo tenemos que olvidar. He aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Bueno, el castigo va referente, según en el contexto, en el versículo 1 que ya leímos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Cuando estamos hablando que y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán, es decir, que será público el castigo, hermanos. Si algo aborrece el ser humano soberbio, lleno de vanidad, es ser avergonzado públicamente.
iba a ser público el castigo de la iglesia de Tiatira. Una iglesia que practicó la fornicación y que se le incitó, se le advirtió a arrepentirse, se le invitó, se les dio un tiempo para arrepentirse. Estaban practicando, estaban siendo partícipe por un corto periodo de tiempo de algo que Dios aborrece. Y el castigo iba a ser público. Si alguno de ustedes ha leído la historia del rey David, ¿qué pasa con el rey David, amados hermanos? El rey David ve una mujer, pero no una mujer soltera, ve una mujer que tenía hombre, una mujer casada, y la llama y fornica con ella. Y no le es suficiente fornicar con una mujer casada, sino que manda a traer a su marido. Y quiere burlarse de él, haciéndolo que se acueste con ella para tapar su pecado. Y como no le resulta, lo manda a las filas. ¿A qué? A que lo mataran. Si ustedes conocen perfectamente la historia, ustedes sabrán que David, un hombre conforme al corazón de Jehová, un hombre el cual se arrepintió y le fueron perdonados sus pecados, fue humillado públicamente, hermanos. Fue humillado públicamente. Fue humillado públicamente. La benevolencia de Dios a nuestras vidas es todos los días. Sus misericordias son todos los días, hermanos. Todos los días. Pero tiene que llegar un momento donde cada uno de nosotros recapacite, sea sincero ante los ojos de Dios y seamos confrontados con nuestros pecados. Porque si no, hay una consecuencia clara para el pecado. Versículo 24 hace una división. Hay una división en el versículo 24. Es decir, había dos tipos de creyentes. Había creyentes que se relacionaron con la falsa enseñanza, lo que enseñaba aquella profetisa Jezabel. Pero había otro tipo de creyentes. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, estamos bajo la misma región, a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Cuando estamos hablando de las profundidades de Satanás, estamos relacionando esa falsa enseñanza que fue distribuida en el primer siglo con respecto a los gnósticos. Lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Aquí quiero descansar el sermón para poderlo concluir y quiero que todos ustedes me acompañen al libro de Hechos en el capítulo 15, por favor. Todo tiene que ir, hermanos, todo tiene que ir relacionado con el contexto. Todo tiene que estar centrado en lo que la Biblia verdaderamente dice. Capítulo 15, hermanos, en el versículo 28, por favor, para no leer todo el texto. Espero que en su casa lean todo el capítulo 15. Versículo 28 del capítulo 15 del libro de Hechos, porque, ¿ya están todos ahí? Porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hacen necesarias estas cosas. Que os abstengáis ¿de qué? Punto. ¿Qué se requería para ser parte del gremio de Tiatira? Les doy una estrellita a quien me responda. ¿Qué se necesitaba? Sacrificar a los ídolos. La sangre de ahogado, ¿y de qué? ¿Y de qué se le acusa a la iglesia en Tiatira? Y de participar de lo sacrificado a ídolos. De las cuales cosas, si os guardas hacen bien, pasarlo bien. Ok, regresamos a nuestra exposición en el capítulo 2, verso 24, parte C.
y no os impondré otra carga. Muy bien. Si bien la región de Tiatira era partícipe de todo este auge pagano, donde participaban de los ídolos, donde las personas tenían que ser parte de estos gremios para que sus mercancías fueran exportadas, y al ser exportadas ellos ganaran económicamente, pero a ellos no les importó de alguna u otra forma transgredir algo que ya había sido estipulado en un concilio. Esto fue un concilio, un tipo de junta. Las juntas dentro del ámbito cristiano son bíblicas, hermanos. Que la iglesia se reúna para determinar algo que está afectando a la iglesia es bíblico. Si estamos viendo que alguna doctrina afecta a la iglesia se reúne para determinar y decir, ellos son herejes, es bíblico. La iglesia primitiva se junta, según Hechos capítulo 15, para determinar algo. ¿Qué pasaba? Que había judaizantes y los judaizantes decían que se tenía que guardar la ley moral y se tenía que guardar algún tipo de los ritos que ellos guardaban, y no solo los ritos, sino todas las leyes orales que los judíos tenían. Entonces, ¿qué dice el concilio? No, somos salvos por gracia, pero ustedes no por ser salvos por gracia se van a ir a fornicar. Es decir, se van a abstener de lo sacrificado a ídolo, se van a abstener de sangre y de ahogado, y se van a abstener de fornicar. Ok, ¿todos están de acuerdo? Muy bien, todos están de acuerdo. Pero al Espíritu Santo, según el contexto dice, al Espíritu Santo es al que le parece bien. ¿Sí me explico? Es decir, es una orden de Dios. No ídolos, no participar de las cosas de ídolos, no de sangre, no de ahogado, y no fornicar. Si regresamos al contexto en Tiatira, estaban quebrantando todo esto, estos muchachos. Estaban siendo parte de todo lo que la iglesia ya estaba enseñando. Lo que a la iglesia le había costado trabajo determinar para dejar a un lado a los falsos maestros, estas personas, por dinero, por ganar, dijeron no. Veo mis beneficios personales en esta tierra. ¿Qué importa la ley de Dios? Soy salvo por gracia. No. Y un castigo por el pecado, hermanos. No se les olvide eso. No quiero que vayan a su casa flagelándose y Dios me va a castigar por el pecado, porque el pastor dijo que hay un castigo por el pecado. Pero vemos resaltar la misericordia de Dios. Si ustedes han concretado, gracias a la misericordia de Dios y a su Santo Espíritu, que hay algún pecado oculto en su vida, lo cual le ha destrozado su relación y su comunión con Dios, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. La misericordia de Dios es manifiesta todos los días. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Es decir, no te impondrá otra carga. Estamos en el versículo 25 para que no se pierdan. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Es decir, lo que estamos hablando en el versículo 19. Yo conozco tu amor, tu fe, tu fidelidad, tu servicio, tu vida en ascenso, práctica, amas a los hermanos, eres fiel al Señor. Ok, eso que ya tienes, manténlo. ¿Cuándo? El día del Señor, nada más, hermanos. Nada más el día de hoy que vinieron a reunirse. Nada más el día de hoy. A las 2, a las 3. ¿A qué hora termina la reunión, pastor? A la 1, ya me pasé. ¿No? Ya. Media hora. Ok. Con razón ya están yendo todos. A la 1 termina. ¿Sí? ¿Hasta cuándo tienen que vivir una vida en santidad, hermanos? ¿Hasta cuándo? Y ante los ojos de quién la tienen que vivir. Así es. Entonces la iglesia está siendo confrontada con su vida personal. Está diciendo, me mezclé con el mundo, deseché la gracia, me revolqué en el pecado.
Dios manda una advertencia y les invita cordialmente a arrepentirse, porque va a haber una consecuencia. Pero después secciona. Siempre Dios tiene un remanente fiel, hermanos. Dios tiene un remanente fiel. Pero a vosotros, a los que están en Tiatira, a los que no se han contaminado con todas estas prácticas, no os impondré otra carga. Es decir, lo que ya se habló en Hechos capítulo 15, ellos no citan Hechos capítulo 15 porque no tenían ese contexto, sino ellos sabían perfectamente que esa ley ya predominaba. No os impondré otra carga. Ya había determinado la iglesia primitiva. Sino lo que tenéis, tu vida práctica, retenerla todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, hermano. Desde que te levantes. Da gracias a Dios porque hay personas que no se han levantado. Da gracias a Dios por las personas que tienes a tu lado. Ámalas, respétalas. Glorifica a Dios en tus relaciones personales. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Versículo 26. Concluye. Ya hubo la exhortación, ya hubo la división, ya se exhorta, se hace el parámetro del versículo 18 y 19. En el versículo 20 al 23 se hace la fuerte exhortación a las personas que practicaron o se relacionaron con este tipo de perversión. Vamos a llamarle perversión porque la fornicación es una perversión ante los ojos de Dios. Y el versículo 24 hace una diferencia y ahora en el versículo 26 da el confort, junta el mensaje. Al que venciere y guardares mis obras hasta el fin, yo os daré autoridad sobre las naciones. Pregunta, ¿quién es victorioso en Cristo? ¿Quién es victorioso en Cristo? Vamos a ver qué dice el apóstol Juan en el capítulo 5, ¿les parece bien? Vamos a ver qué dice. Estamos hablando que el apóstol Juan describe o escribe la carta Apocalipsis. Una regla de la hermenéutica es que vayan a ver el mismo vocabulario que usa cada escritor. Vamos a Juan, primera carta, en el capítulo 5, por favor. Y dice desde el versículo 1, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? No son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Es decir, cuando el apóstol Juan se refiere al que venciere, está hablando de la vida del mismo creyente. En el contexto ustedes pueden ver y guardar en mis obras hasta el fin. ¿De qué obras está hablando? ¿De los milagros que hizo Jesús? ¿O de la vida práctica? ¿De qué está hablando el contexto? ¿De la vida práctica o de milagros? De la vida práctica. ¿A dónde ataca el mensaje a Tiatira? ¿A la vida práctica? ¿A dónde? A la vida práctica. Entonces, cuando está hablando, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿de qué obras se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Exacto, la vida práctica. ¿Sí? El que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Y aquí está, yo creo que el pasaje más controversial y más usado por, si alguien es premilenialista o dispensacionalista, no tengo nada contra ellos, pero lamento decepcionarles. Pero ese texto no te lleva ahí.
Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo daré autoridad por las naciones. Y si yo en este momento fuera un predicador premilenial, dispensacionalista, yo les diría, hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, después Él nos dará autoridad por las naciones por 1000 años y gobernaremos todos juntos. No, de eso no está hablando, hermanos amados. ¿Sí? Lo tenemos que ver bajo el mismo contexto. ¿Sí? Y para esto, yo quiero que me acompañen a lo que el apóstol Pablo dice. Si nosotros referimos lo que las mismas cartas hablan, es decir, con el énfasis con que las mismas cartas lo hacen, nosotros nos daremos cuenta. Se llama exégesis. Cuando está hablando de algún tipo de autoridad que se le está delegando al cristiano, si nosotros no tenemos en cuenta que ya se habló antes, cuando hablamos de lo sacrificado a los ídolos, tuvimos que regresarnos ¿a dónde? A Hechos, al concilio. Cuando nos regresamos al concilio, nosotros nos dimos cuenta que lo que ya se había hablado anteriormente era algo que se estaba quebrantando posteriormente. Estamos hablando después del año 90, después de Cristo. Si está hablando de las autoridades de las naciones, está hablando de algo que el apóstol Pablo ya había hablado anteriormente. Quiero que me acompañen a Corintios en su primera carta, por favor. Yo creo que vamos al capítulo 6, por favor. Doy lectura, capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Versículo 2. Vean el versículo 2 con lupa, por favor. ¿O no sabéis que los santos han de qué? Si el mundo ha de ser juzgado, ¿por quién? Soy indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de qué? De esta vida. Muy bien. Cuando está hablando, regresamos a Teatira, por favor, capítulo 3, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Estamos hablando de la vida práctica, lo que ocurrió, una vida práctica desviada. ¿Por qué fue desviada? Por la doctrina. Hubo una falsa profeta, la falsa profetisa enseñó con respecto a los gremios que podían ellos participar de esto, que no pasaba nada, que tenían que conocer el pecado, relación en las profundidades de Satanás, tenían que relacionarse con el pecado para conocer cómo obra Satanás. Una herejía, claro que era una herejía. Entonces, bajo el mismo contexto está diciendo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, repito, vida práctica, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bajo el mismo contexto, si ustedes van a lo que ya leímos en 1 Corintios capítulo 6, donde dice que nosotros juzgaremos a los ángeles, nosotros somos capaces de juzgar las cosas ¿de qué? De esta vida. Cuando está hablando de autoridad sobre las naciones, y nosotros vemos quizás por toda la farándula que ha ocurrido alrededor de esto, vemos como a un cristiano sentado en un supertrono con una corona y una capa de la que usa la familia Peluche. Si alguien vio algo así, sabe a qué me refiero. Inmediatamente el creyente ve eso. Inmediatamente el creyente relaciona autoridad sobre las naciones. ¿A quién no le gusta la autoridad? ¿A quién no le gusta ser superior? ¿A quién no? Bueno, la mayoría ve, me va a dar autoridad. No. A lo que se está refiriendo es a lo que el mismo apóstol Pablo se está refiriendo en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 1 al 4. Es decir, había personas que estaban enseñando incorrectamente. Dentro de esa práctica, de esa enseñanza incorrecta, había práctica incorrecta. Cuando la enseñanza es incorrecta, la práctica siempre va a ser incorrecta. Ahora, había una práctica errada. Las personas estaban trastornando la fe cristiana. ¿Quién iba a ser el portavoz para delegar
que eso estaba mal. ¿Quién iba a ser el portavoz? Los apóstoles ya habían muerto. Ya no había unidad apostólica. El único que estaba vivo era el apóstol Juan y estaba en Patmos. Y no sabemos cuánto tiempo después de que salió estuvo en Efeso. ¿Quién iba a ser el portavoz para decir? Cuando estaba el apóstol Pablo, manda una carta a Filipos, a la iglesia en Filipenses, a los filipenses, y en el capítulo 3 vemos cómo reacciona el apóstol Pablo con los judaizantes. ¿Cómo les dice? No, pobrecitos hermanos, tráiganlos y vamos a hablar con ellos y vamos a esperar. Y no, les dice perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo defendía la fe y era duro para asegurar la doctrina. Hay algo que ustedes tienen que ver y es asegurar verdaderamente la doctrina. Pero ya no estaba el apóstol Pablo, ya no estaba el apóstol Pedro. Solamente estaba el apóstol Juan y estaba en Patmos. ¿Qué creyente según el apóstol Pablo? A ver, pregunta de examen. ¿Qué creyente según el apóstol Pablo, o qué persona más bien según el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 del versículo 1, qué persona es la que va a juzgar las cosas de esta vida? ¿Quién? Los santos de Dios. Los santos de Dios. Cuando estamos hablando de los santos de Dios, estamos hablando de aquellas personas que han alcanzado por el don divino la misericordia de Dios. Es decir, las personas que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo por gracia, que hemos sido salvos por su misericordia. ¿Quiénes son los que han de juzgar las cosas de esta vida? Repito, los santos. Cuando vemos el problema en la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis, en el capítulo 3, había falsa doctrina. Y si ustedes se dan cuenta, dice, toleras. ¿Qué dice el versículo 19? No, perdón, 20. Que toleras. No había un creyente que alzara la voz. No había ninguno que dijera, no, esa práctica está mal, es hereje. Ya se hizo eso, se decretó en Hechos capítulo 15, repito, ellos no citan esto, yo los quiero ubicar. Ya se decretó en el concilio de Jerusalén que las personas no tienen que participar de ídolos, no tienen que comer cosas sacrificadas a los ídolos y no tienen que fornicar. Por lo tanto, esa enseñanza de tal profetisa es herética. No había quien levantara la voz. ¿Quién va a levantar la voz hoy en día cuando hay una enseñanza errada? ¿Quién va a decir a la iglesia de Cristo? Miren, si hoy hay un mover actual por las Escrituras, si hay un despertar, si lo queremos ver así de esta forma, de volver a la fe cristiana por medio de las Escrituras, ¿quién va a determinar y decir, esa iglesia que está ahí en la esquina, que está súper grande, está enseñando lo correcto y lo incorrecto, y la práctica de esa iglesia es incorrecta? ¿Quién lo va a determinar? ¿Va a venir el apóstol Pablo? ¿Por qué? Ya está muerto, ya duerme, está con el Señor. Pero hay escritos inspirados. ¿Va a venir el apóstol Juan? Pero hay escritos inspirados. ¿Quién va a levantar la voz según 1 Corintios capítulo 6? Los santos. Si yo escucho una doctrina errada, ¿sí? Nos juntamos en la pequeña iglesia local en la cual estamos y determinamos, ese pastor de ahí es un hereje y está enseñando herejía, está mal. Si alguna persona está fornicando, personas van y le redarguyen, arrepiéntete. Eso se determinó que no se tiene que hacer, te tienes que arrepentir de eso. Eso no es una vida digna de un creyente.
¿Quién está con la capacidad de juzgar estas cosas? Ahora volvemos a Tiatira. Yo les daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas con vaso de alfarero, como yo también, aquí está, aquí aclara todo el contexto, como yo también la he recibido de mi Padre. Está citando un salmo mesiánico, Salmo 2, del versículo 8 al versículo 9. Ese salmo, ¿dónde es cumplido? ¿En la cruz del Calvario o en su segunda venida? En la cruz del Calvario. ¿Quién está reinando ahorita? Cristo. ¿Quién está reinando ahorita? Cristo. ¿Cuándo se cumplió ese salmo? En la cruz del Calvario. Ese salmo lo está citando, es un salmo mesiánico. ¿A quién se lo está atribuyendo ahora? Vayan al texto. Aquí, exacto, a la iglesia. Está citando un salmo mesiánico que, como repito, es completamente cristocéntrico. Se lo está atribuyendo ¿a quién? A la iglesia, en una paráfrasis dentro de la literatura apocalíptica, pero está bajo el contexto del versículo 6. Y yo les daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, que cada uno de ustedes, hermanos, tiene la autoridad delegada por Dios. Los santos nos da una autoridad delegada por Dios. Primero, de preservar la doctrina correcta. Si no preservas la doctrina correcta, la práctica del cristiano será errada. ¿Qué pasaba en Tiatira? Corrompieron la enseñanza. Cuando alguien se atreve a corromper la enseñanza, la vida de los santos va a ser trastornada. Falsa cosmovisión, práctica errada. Simple y sencillamente. Si nuestro entendimiento de Dios no es conforme a las Santas Escrituras, nuestra práctica menos va a ser. Cuando el creyente del siglo XXI se enfrenta a personas que están enseñando desde púlpitos de mega iglesias con auge dentro del sistema de internet, enseñando falsa enseñanza, falsa doctrina, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a decir? El hermano arminiano, qué bendición. No, ya hubo un concilio. Un hombre que no conoce su historia, ¿qué? Ya hubo un concilio, ¿sí? Los cánones de Dort ya determinaron el arminiano, ¿qué es? Hereje, y punto. El pelagiano, ¿qué es? Se determinó en el concilio de Efeso, ¿qué es? Hereje, y punto. El cristiano tiene esa autoridad sobre las naciones de delegar la enseñanza correcta y la mala, así como la práctica. Siempre todo tiene que ser movido bajo la misericordia de Dios y el amor de Dios. No voy a llegar como Juan el exhortador y les voy a decir a todos que se van a ir al infierno, sí, pero hay una misericordia de Dios y tenemos que extender esa misericordia y tenemos que ser partícipe. La tenemos que atar a nuestro cuello, como dice Proverbios. Ahora, la falsa enseñanza es algo. Quiero concluir este mensaje. Para concluir con el último versículo, fue una exposición sencilla del mensaje a Tiatira. Antes de concluir con el versículo 28, 29, que yo le nombro el doble galardón, ¿sí? Quiero que ustedes vean de una forma sencilla el panorama de la misma iglesia en Tiatira, y yo quiero que cada uno de ustedes, el fin de ser o de tratar en mi mente finita, de transmitir fielmente lo que la Escritura enseña, de que ustedes entiendan cómo la entendía la iglesia primitiva, es con el fin que cada uno de ustedes sea redarguido con el Espíritu Santo. Que por medio de las Escrituras ustedes sean edificados, confrontados, que sean edificados en la gracia del Señor.
bajo este entendimiento, es claro que nosotros vemos algo. Una iglesia con falsa enseñanza nos lleva y nos orilla a una práctica errada. Esa práctica errada que va a ser un común de las personas que estén expuestas a esa enseñanza, va a ser algo, vamos a decir de una forma denominacional, algo secular para ellos. Es decir, las personas no se van a percatar de esta enseñanza. Ellos van a pensar que están en la enseñanza correcta. Ellos van a permitir eso, su conciencia entenebrecida por el pecado les va a otorgar el beneficio de adquirir esa enseñanza por sus beneficios. Si estás en una iglesia donde te permiten cualquier otra práctica, cualquier práctica pagana, pero te dan algunos beneficios y el creyente no es exhortado con el pecado, ese creyente verdaderamente va a crecer en santidad. Ese creyente verdaderamente va a ser redargüido por el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Ese creyente verdaderamente va a ser impulsado a adorar al Dios Santo de las Escrituras. Ese creyente verdaderamente va a tener en cuenta que a quien tiene que rendir culto es a un Dios santo, agios, consagrado. El creyente verdaderamente va a tener en cuenta que ese Dios está airado con el impío todos los días. No va a ser así. La falsa enseñanza, hermano, los va a llevar a una práctica errada. Y su práctica errada va a llegar un tiempo que los va a adormecer en el pecado. Y ese pecado va a tener consecuencias a su vida. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Ese pecado va a tener consecuencias a su vida. La misericordia de Dios es expuesta y es extendida al creyente. Hay un tiempo para el arrepentimiento, pero también hay un límite según la misma Escritura, donde cada creyente debe de recapacitar su vida práctica y debe de tener en cuenta que Dios no puede ser burlado bajo ninguna circunstancia. Eso pasaba en Tiatira. Eso pasaba verdaderamente en Tiatira. Si lo traemos hoy en día, si lo visualizamos hoy en día, quiero que ustedes, cuando vuelvan a casa o si lo quieren hablar ahorita, se pregunten cuántas iglesias sanas conocen a su alrededor. ¿Cuántas iglesias que prediquen verdaderamente el Evangelio, que prediquen a Cristo verdaderamente, pero que no solamente se limiten a enseñar superficialmente todo el consejo de Dios? Porque quien se limita a enseñar superficialmente todo el consejo de Dios, también transgrede lo que la Escritura enseña. Porque lo que ustedes tienen en su mano es todo el consejo de Dios. Cuando estábamos hablando, cuando el creyente se levanta paredes doctrinales pequeñas, lo que le está diciendo a Dios, mira Dios, a mí no me importa todo lo que tú hayas escrito. Yo y el hermano hemos determinado qué cosas podemos aceptar de ti, qué cosas no podemos aceptar de ti. No, este es todo el consejo de Dios. Y el creyente se debe de regir bajo todo el consejo de Dios. Lo demás se llama ecumenismo. Doctrina errada, práctica errada, cosmovisión errada, práctica errada, consecuencias por nuestro pecado. Misericordia de Dios son todos los días, hermanos, todos los días. No hay momento en que Dios no nos extienda a cada uno su misericordia. No hay momento en que la benevolencia de Dios no esté sobre la vida de cada uno de nosotros.
atendamos todos los días el llamado al arrepentimiento. Todos los días atendamos el llamado al arrepentimiento, hermanos. Y gocémonos en la gracia del Señor. Y si bien eso lo traemos ahora, así como en la iglesia de Tiatira, concluyendo, cuando estamos hablando, Dios nos ha dado autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Hermanos, si ustedes están pensando en una autoridad como el mundo la da, si ustedes están pensando en una autoridad, en un puesto supremo, donde ustedes gocen de privilegios y sean exaltados, no es lo que la Biblia enseña, hermano. Doy gracias a Dios porque su pastor les está enseñando los acontecimientos de la iglesia primitiva. Y puedo hablarles y puedo decirles claramente que la iglesia primitiva fue martirizada por decir únicamente que Jesucristo es su Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor, no es de labios para afuera. Es el que gobierna mi vida. En cada momento gobierna mi existir. Soy un miserable ser humano del cual Dios tuvo misericordia y Él gobierna mi vida. Y gloria le doy a Él todos los días de mi vida por su gracia y misericordia. La iglesia primitiva, por decir Jesús es mi Señor, era martirizada, era muerta. Hoy, al supuesto creyente, le da pena hablar de Jesucristo. Yo no coincido a un creyente que le dé pena hablar de Jesucristo. Si bien, hermanos, eso es una realidad, también es realidad, como ocurría en la iglesia primitiva, que Dios os brinda autoridad sobre las naciones, entendiendo que nuestra práctica y doctrina es correcta. Hay un llamado a alzar la voz hacia el verdadero evangelio. Hay un llamado a alzar la voz. Pero si nuestra práctica y nuestra doctrina no es correcta, ¿cómo podrás tú juzgar las cosas de este mundo que ya se os ha sido delegado? Y concluyo con el texto que nos falta del mensaje a Tiatira, esperando que esta exposición haya traído algún bien espiritual a la vida de cada uno de ustedes. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando estamos hablando de la estrella de la mañana, es una referencia a Cristo. Es una referencia a Cristo, como lo dice el apóstol Pedro y como lo dice el mismo apóstol Juan en el Apocalipsis. Es una referencia a Cristo. Entonces, cuando está diciendo, y le daré la estrella de la mañana, yo quiero decirles, quiero que se quede, si algo resulta bueno de esta breve exposición y alguno de ustedes atesora algo de este bello mensaje, yo quiero que se queden con esta parte, porque cuando está diciendo, y te daré la estrella de la mañana, le está diciendo a aquel creyente que practicó por un momento el pecado y que se le llama al arrepentimiento. Aquella persona que no valoró la gracia y se introdujo en el pecado y fue llamado al arrepentimiento. Pero no solamente a ese, sino también a aquella persona que permaneció fiel a Cristo, ¿sí? Y que se le delega a una autoridad en las naciones. Se les dice, te daré la estrella de la mañana, que es una referencia tipológica a Cristo. Hermanos, el mejor galardón que cada uno de ustedes tiene y tendrá es a Cristo aquí, clavado, aquí. Nuestra esperanza, nuestro Señor y Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la estrella resplandeciente de la mañana, el Alfa y la Omega. El mejor galardón a su vida, hermanos, es Cristo. Es que los haya llamado, que los haya rescatado de la basura, que los haya llamado para una morada eterna, hermanos. Nos llamó para una morada eterna. Nos hizo reyes y sacerdotes. Nos limpió de nuestros pecados. Fue a la cruz y derramó toda su sangre
ocupó el lugar que cada uno de nosotros merecía. Quien merecía estar ahí éramos nosotros. Pero sin embargo, Cristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y murió por nuestros pecados. El mejor regalo, hermanos, es ese. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje no es mío, hermanos. Traté de ser lo más fiel posible que en mi finita humanidad puedo ser, para que este mensaje llegue intacto a la vida de cada uno de ustedes y penetre el corazón endurecido y redarguya aquel pecado y los llame a santidad y su vida práctica pueda glorificar a Dios. Que su verdadera vida práctica glorifique a Dios todos los días. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermanos. Amén. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios.